Queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero mostrarles cómo reproducir este precioso cactus, que es un cactus injertado, cactus lunar, cactus de colores. Pero antes, hace unos días recibí un comentario en un video en relación a este cactus, donde me preguntaban, o preguntaba mejor dicho, porque fue un comentario, cómo se colocaba este cactus en rojo. Realmente no lo sé. El cactus original, o sea, este es un Ginum calicium y este es de color verde y tiene unos pigmentos rojos. El proceso para llegar a este fue trabajar el verde, pero no sé si fue a través de semillas o colocarlo en algún porta injerto que fuera especial y así lograr este pigmento. La idea era que el cactus no creara la clorofila, que es el que le da el color verde a las plantas. Entonces, como el cactus ya no crea la clorofila, entonces empezó a crear estos pigmentos. Este tiene entre naranja y un rojo claro, pero el original fue rojo. Entonces, como les digo, no sé cuál fue el procedimiento, o si algún amigo lo supiese, para que pudiese dejarlo en la descripción del video y así poder compartir esa información. Yo asumo que tuvo que haber sido, es que no sé, creo que al final pudo haber sido por semillas, porque tenemos que trabajar genéticamente hablando, pero ese es un pensamiento que yo tengo. Pero como le repito, desconozco cuál es el proceso. Entonces solo quería hacer ese comentario en base a ese comentario que recibí. Sería impresionante que pudiésemos lograrlo, pero yo asumo que no, quienes hacen este proceso pues ya es gente especializada en el tema y así lo pueden trabajar. De lo contrario, pues yo lo veo bastante complejo para poder trabajarlo. Entonces, en este video lo que quiero mostrarles es reproducirlo, pero ya estando en este color. Entonces, ahorita les voy a mostrar qué vamos a hacer. Este que ustedes están viendo es un injerto que efectué y lleva un mes, poco más de un mes, y está muy bien. Entonces, el proceso fue un éxito. Entonces, quiero añadir, realmente no creo que cualquier vivero esté interesado en trabajar este tipo de cactus, porque va a requerir mucho tiempo. Si ustedes se dieron cuenta, el original tenía un montón de retoños y el crecimiento de ellos es lento. Entonces, en el caso de un vivero es tienes las plantas y venderlas, porque todo el proceso de cuidado es tiempo y dinero. Digamos que hay plantas que su crecimiento es lento, entonces obviamente al querer comprarlas el precio es alto, pero porque el crecimiento es lento requiere mucho cuidado por parte del vivero. Entonces, si estas plantas llegaran a que creciesen bastante, eso les representaría tiempo, dinero, y al venderlas saldría muy caro y no sé si la gente compraría algo tan caro. Entonces la idea es venderlos pequeños y así poder obtener ganancias rápidamente. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, el que yo tengo tiene un montón de retoños. Entonces, para haber llegado a eso, ha de haber pasado mucho tiempo. Así como este, para llegar al original, se va a llevar bastante tiempo. Por eso les digo que no ha de ser fácil el proceso y no cualquier persona. Yo lo que me imagino es de que consiguen por temporada los cactus, los llevan, o sea, me refiero a los viveros, y los venden. Eso sí es más fácil. O sea, se los compran a alguien que sí los trabajó y es quien los está. De hecho, pudieron hasta haberlo comprado a través de internet.
Entonces consiguen unos cuantos, los venden y a ellos ya añaden el costo y las ganancias que ellos van a tener. Por eso les digo, y en este mismo caso tendríamos la cuestión de las semillas. Los viveros no van a trabajar con semilla porque requiere mucho tiempo, entonces lo que hacen es que se trabaja por esqueje, que es más rápido. Entonces solo quería aclarar esto con respecto a que no creo que sea fácil el llegar con el Gymnum Calicium verde y convertirlo a este color. Entonces lo mejor es comprar este que les mostré, que es el original, y después hacer estos injertos para uno poder tener varias. En el caso mío que yo quisiera vender, como tiene un montón de retoños, saco los retoños, los trabajo así, unos 2 meses y de ahí los vendo. Obviamente del tamaño va a variar el precio, pero eso ya lo manejaríamos desde un punto de vista de vendedor. Entonces ahora sí les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Ahora bien, lo que sucede con estos cactus es que como no pueden crear la clorofila que les da el color verde, entonces sacan estos pigmentos, pero ahí vienen los efectos secundarios porque debido a eso no podemos colocarlos directamente en la tierra porque no pueden sobrevivir. Aparte que se pueden clonar otro tipo, mejor dicho, injertar otro tipo de cactus, porque al hacerlo a través de un porta injerto o pie, que sería este, eh, evitamos a que sea atacado por plagas. Entonces esta es otra razón por las cuales se utiliza el porta injerto. Entonces, para que puedan alimentarse a través del pie y evitar que sea atacado por las plagas, porque no estarían directamente en tierra, así como les mostré el anterior. Entre los cactus que podemos utilizar para hacer el injerto, tendríamos el Hilocereus, podríamos usar también el Echinopsis o Equinopsis y el Equinocactus. Yo voy a utilizar este que es una Euphorbia láctea y el anterior vieron que sí funcionó, entonces este es el que voy a utilizar. Las herramientas que vamos a utilizar, valga la redundancia, tienen que estar completamente limpias porque vamos a trabajar directamente en el cactus. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un corte y vamos a tratar que sea lo más recto posible. Si vamos a trabajar con los euforbias, tenemos que tener cuidado porque estos segregan una savia que es tóxica. Entonces este pedacito lo que vamos a hacer es ponerlo a que se seque y de ahí porque este es un esqueje de la euforbia que ya tengo y lo hice pensando en poder sacar esta reproducción. Entonces este lo vamos a dejar que se seque. Lo que vamos a hacer después es que vamos a hacer estos cortes que ustedes ven aquí, estos cortecitos de aquí, estos digamos, la función de estos cortecitos de aquí es que primero es que cuando esta parte se seque, no expulse al injerto, el cactus no lo vaya a expulsar. Y segundo, si a esta le cayese agua, que no tendría que ser así, porque si le cae agua pues se nos va a complicar con respecto a los hongos. Entonces, pero si imaginémonos que hay una brisa, le cae aquí, el agua no se estancaría porque resbalaría por estos cortes que hicimos. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, vamos a buscar el centro del cactus, tiene que ser por acá, y vamos a buscar el centro del injerto. De hecho ya lo corté, es este de aquí.
para que los dos centros se peguen. Entonces el centro del cactus es donde se desarrolla todas las funciones del mismo. Entonces lo que necesitamos es que estas dos partes se junten, porque este se va a alimentar de este a través de ese centro. Entonces por eso tienen que estar juntos. Entonces ahorita le voy a hacer un cortecito a este aquí para poder pegarlo a este. Entonces aquí está, ya le hice el corte y si se dan cuenta, ahí está el centro, este centro que está aquí. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a pegar a este así, ahí, así tiene que quedar, así. Entonces ahorita lo vamos a ajustar con un adhesivo que yo tengo para que esto quede pegado. Algo que no les mencioné al principio es que tratemos que las manos estén limpias también, porque como tenemos este contacto, entonces lo que no queremos es que exista una cuestión de hongos, porque hacemos los dos cortes. Entonces eso es lo que vamos a buscar. Entonces este es el resultado. Lo que hice fue que esta es una cinta con adhesivo, entonces lleva el adhesivo aquí lo doblo para que no tenga contacto el adhesivo con el cactus, lo coloco de este lado y aquí pego el adhesivo. Entonces coloqué dos bandas y le coloqué todavía una cinta aquí para asegurar. Esto no se tiene que mover, y aquí tampoco tenemos que apacharlo mucho, porque podemos tener problemas. Y aquí así es, ahí está. La idea también es de que el cactus ambos sean un poquito más grandes. Pues aquí este está muy pequeño, pero con la ayuda de esto va a funcionar. Entonces lo que tenemos que hacer aquí, vamos a esperar entre 5 a 7 días que se sequen ambas partes y que puedan conectarse, y ahí estaría. Ese es el resultado. Entonces es un poco, no es difícil, pero sí tenemos que tener cuidado con los cortes y cómo vamos a trabajar esto para no dañar los cactus, porque estos sí parecen bolitas con agua. Entonces así lo vamos a trabajar. Entonces es una manera muy fácil de poder obtener varios de este sistema. Entonces este es el original. Se dan cuenta, como les mencionaba, el montón de retoños que tiene. Este es el que hice, lleva un mes, y es este es el reciente. Entonces, como les digo, 5 a 7 días en semisombra, y gradualmente lo iríamos pasando a mucha iluminación, no sol directo, porque este es delicado. Cuando coloquemos estos, como les digo, no tratemos de apachar mucho para que no tengamos problema. Y aquí está, por eso les decía, este está muy bien aquí, y ahí está. Entonces lo podemos lograr, nos esforzamos y vamos a tener varios, y esperar a que con este lleguen a este. Entonces eso es todo. Gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias, y si Él lo permite les traigo nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego.